La historia comienza en 1974, un año de esperanza para la familia Smurl. Jack y Janet, junto a sus dos hijas pequeñas, Dawn y Heather, buscaban un lugar donde echar raíces. Encontraron ese sueño en el 328 de Chase Street, en West Pittston, Pensilvania. Era un dúplex, una casa de 2 viviendas. Les permitiría estar cerca de los padres de Jack, John y Mary, quienes ocuparían el otro lado de la propiedad. Parecía el arreglo perfecto, un hogar para criar a sus hijos, con los abuelos a solo una pared de distancia. La casa en sí era modesta pero sólida. Tenía esa sensación de historia, de haber albergado a otras familias antes que ellos. Nadie podía imaginar las oscuras energías que, según ellos, ya habitaban entre aquellas paredes, esperando pacientemente. El ambiente inicial era de pura normalidad. La familia se instaló con la ilusión típica de un nuevo comienzo. Desempacaron cajas, pintaron paredes y llenaron las habitaciones con risas y proyectos de futuro. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes, envueltos en la rutina diaria del trabajo, la escuela y la vida familiar. West Pittston era una comunidad tranquila, un lugar donde todos se conocían. La casa de Chase Street no era vista como un lugar siniestro, sino como una más del vecindario. Los Smurl se sentían seguros, protegidos. Creían que habían encontrado su refugio definitivo, un lugar donde ver crecer a sus hijas y envejecer juntos, lejos de cualquier peligro imaginable. Pocos sabían que el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro. La casa había sido construida mucho tiempo atrás, y como muchas construcciones antiguas, tenía sus peculiaridades. Crujidos en el suelo de madera, tuberías que hacían ruidos extraños por la noche. Al principio todo era fácilmente explicable. Eran los sonidos normales de una casa vieja que se asienta. Jack y Janet no les dieron mayor importancia. Estaban demasiado ocupados construyendo su vida como para prestar atención a detalles triviales. Se concentraban en lo positivo, la cercanía de la familia, la estabilidad que ofrecía el hogar. Era un lienzo en blanco sobre el que planeaban pintar una vida feliz. Sin embargo, ese lienzo ya contenía trazos invisibles, una historia oculta que pronto comenzaría a revelarse de la manera más aterradora. La vida de los Smurl era un reflejo del sueño americano de la época. Jack trabajaba para mantener a la familia y Janet se encargaba del hogar y de las niñas. En 1977, la familia creció con el nacimiento de sus gemelas, Shannon y Karin. La casa se llenó aún más de vida y alegría. La normalidad era tan densa, tan palpable, que hacía impensable la irrupción de lo paranormal. Nadie en la familia tenía un interés previo en fantasmas o fenómenos extraños. Eran gente corriente, con los pies en la tierra, devotos católicos que confiaban en su fe. Esta normalidad es, quizás, el aspecto más escalofriante del caso. Demuestra que lo inexplicable no elige a personas especiales, sino que puede llamar a cualquier puerta, en cualquier momento, sin previo aviso. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Pequeñas anomalías que se podían descartar fácilmente. Una herramienta que desaparecía del lugar donde Jack la había dejado, solo para reaparecer días después en un sitio completamente ilógico. Manchas extrañas que aparecían y desaparecían en las alfombras y paredes sin explicación alguna. Janet a veces sentía un olor desagradable y penetrante, como a humo o a algo en descomposición, que se desvanecía tan rápido como llegaba. Eran cosas pequeñas, molestias menores. La mente racional de la familia buscaba siempre una explicación lógica. Quizás fue un despiste, una corriente de aire, un problema con el desagüe. Durante casi un año, estos pequeños sucesos se convirtieron en parte del ruido de fondo de sus vidas. Poco a poco, los fenómenos comenzaron a tomar una naturaleza más personal y directa. La televisión se encendía y apagaba sola, cambiando de canal a voluntad. Los cajones de la cocina se abrían con fuerza mientras la familia cenaba, como si una mano invisible los estuviera golpeando desde dentro. Las tuberías recién reparadas volvían a tener fugas inexplicables. Estos eventos ya eran más difíciles de ignorar. La sensación de extrañeza comenzó a instalarse en la casa, como una fina capa de polvo que lo cubría todo. Los Smurl empezaron a hablar de ello entre ellos, todavía con un tono de incredulidad. Bromeaban al respecto, llamándolo el fantasma de la casa, pero una semilla de inquietud
ya había sido plantada en sus mentes. Las hijas de los Smurl también comenzaron a experimentar cosas. Dawn, la mayor, afirmaba escuchar voces que susurraban su nombre cuando estaba sola en su habitación por la noche. Decía ver figuras sombrías moviéndose por el rabillo del ojo en los pasillos oscuros. Al principio, Jack y Janet pensaron que eran pesadillas o producto de una imaginación infantil muy activa. Intentaron tranquilizarla, diciéndole que no había nada que temer. Pero la frecuencia y la consistencia de sus relatos empezaron a preocuparles. No era solo una niña asustada. Era una testigo de algo que los adultos aún no estaban listos para aceptar. La inocencia de la infancia estaba siendo perturbada por una presencia que no entendían. La atmósfera en el hogar cambió gradualmente. La sensación de calidez y seguridad fue reemplazada por una tensión constante. Ya no se sentían completamente solos en su propia casa. Había una sensación persistente de ser observados, una presencia silenciosa que los acompañaba en cada habitación. Los padres de Jack, John y Mary, que vivían en el otro lado del dúplex, también comenzaron a notar sucesos extraños. Oían golpes en las paredes que compartían con la vivienda de su hijo. Escuchaban conversaciones y discusiones cuando sabían que no había nadie en casa. Lo que había comenzado como una serie de incidentes aislados y triviales se estaba convirtiendo en un patrón coherente y perturbador que afectaba a toda la familia. La normalidad se desvanecía. Lo que empezó como susurros y objetos movidos, pronto se transformó en algo mucho más violento y agresivo. La actividad paranormal aumentó drásticamente en intensidad y frecuencia a principios de la década de 1980. Los golpes en las paredes se convirtieron en sacudidas violentas que hacían temblar toda la estructura de la casa. Se oían arañazos fuertes desde el interior de los muros y el techo, como si un animal salvaje estuviera atrapado y luchara por salir. En una ocasión, un candelabro pesado se desprendió del techo y se estrelló contra el suelo, a pocos centímetros de donde jugaban las niñas. El miedo dejó de ser una sensación sutil para convertirse en el sentimiento dominante en el hogar de los Smurl. La entidad o entidades ya no solo buscaban atención, parecían querer hacerles daño. Los ataques se volvieron físicos y personales. Janet relató haber sido empujada por unas escaleras por una fuerza invisible. Jack, mientras dormía, fue despertado por una sensación de frío glacial y vio una figura negra y amorfa flotando sobre él. Las agresiones de naturaleza sexual también comenzaron a ocurrir, experiencias aterradoras que la familia tardó en revelar por vergüenza y miedo. Janet y Jack reportaron haber sido asaltados por íncubos y súcubos, entidades demoníacas que, según la tradición, atacan a los humanos mientras duermen. Estos ataques no solo eran físicamente dolorosos, sino también psicológicamente devastadores, dejando a la familia sintiéndose violada y completamente indefensa en su propio dormitorio. La vida de los Smurl se desmoronó. El estrés constante y la falta de sueño afectaron la salud de todos. Jack se volvió irritable y su rendimiento en el trabajo disminuyó. Janet vivía en un estado de ansiedad permanente, temerosa de lo que podría suceder a continuación. Las niñas tenían miedo de estar solas y sufrían pesadillas recurrentes. La casa, que una vez fue un santuario, se había convertido en una prisión. Intentaron buscar ayuda en su comunidad religiosa. Hablaron con su sacerdote, esperando encontrar consuelo y una solución en su fe. Sin embargo, la Iglesia Católica local se mostró escéptica y reticente a intervenir. Les ofrecieron oraciones, pero no una investigación formal o un exorcismo, que era lo que los Smurl sentían que necesitaban desesperadamente. El aislamiento se sumó a su sufrimiento. Cuando intentaban contarles a sus amigos o vecinos lo que estaba sucediendo, se encontraban con miradas de incredulidad y a veces de burla. La gente no podía comprender la magnitud de su terror. Los consideraban mentirosos, buscadores de atención o, peor aún, personas con problemas mentales. Esta falta de apoyo externo los empujó aún más hacia adentro, atrapándolos con su secreto aterrador. La entidad parecía alimentarse de su desesperación y aislamiento. Los fenómenos se volvieron más audaces, ocurriendo incluso a la luz del día. La familia Smurl estaba al límite, sola en su lucha contra una fuerza invisible que parecía decidida a destruirlos.
Después de años de tormento y de sentirse abandonados por las instituciones locales, los Smurl llegaron a un punto de quiebre. En 1985, su historia de alguna manera llegó a los medios de comunicación locales. La publicidad no era algo que buscaran activamente al principio. Surgió de su desesperación. Contar su historia públicamente era un arma de doble filo. Por un lado, esperaban que al hacerlo, alguien con conocimientos sobre estos fenómenos pudiera escuchar su llamada de auxilio y ofrecerles ayuda real. Por otro lado, los exponía al escrutinio público, al ridículo y a la acusación de estar inventándolo todo por fama o dinero. Era un riesgo enorme, pero sentían que no tenían otra opción. La situación en la casa era insostenible y temían por la seguridad física y mental de sus hijas. La cobertura mediática atrajo una atención masiva hacia el pequeño pueblo de West Pittston. Reporteros, curiosos y autoproclamados expertos en lo paranormal descendieron sobre Chase Street, convirtiendo la vida de la familia en un circo mediático. La casa estaba constantemente vigilada y la privacidad de los Smurl desapareció por completo. Esta exposición pública tuvo un efecto inesperado. La actividad paranormal pareció intensificarse aún más, como si la entidad se deleitara con la atención. Los fenómenos se volvieron más descarados, ocurriendo a veces en presencia de periodistas o investigadores, lo que añadió una capa de credibilidad a las afirmaciones de la familia, pero también aumentó su terror. Estaban viviendo en una pesadilla a la vista de todo el mundo. En medio de este caos mediático, un nombre surgió como una posible tabla de salvación: Ed y Lorraine Warren. Para entonces, los Warren ya eran figuras legendarias en el campo de la investigación paranormal, conocidos por su trabajo en casos notorios como el de Amityville o el de la muñeca Annabelle. Los Smurl habían oído hablar de ellos y vieron en la pareja su última y mejor esperanza. Desesperados, se pusieron en contacto con ellos, rogándoles que vinieran a Pensilvania para investigar su caso. No buscaban fama ni dinero, buscaban a alguien que les creyera, que entendiera la naturaleza de su enemigo y que tuviera las herramientas para combatirlo. La llamada a los Warren fue un acto de fe y desesperación. La decisión de involucrar a los Warren no estuvo exenta de controversia. La pareja era venerada por muchos, pero también criticada por otros que los consideraban charlatanes o sensacionalistas. Para los Smurl, estas críticas eran irrelevantes. Habían agotado todas las demás vías. La ciencia no podía explicar lo que les pasaba, su iglesia local no quería intervenir de forma decisiva y sus vecinos no les creían. Los Warren representaban una autoridad en un campo donde no existían autoridades oficiales. Eran la única opción que les quedaba. Con la esperanza renovada, pero también con el temor de lo que pudieran descubrir, la familia Smurl esperó la llegada de los famosos investigadores paranormales, preparándose para la siguiente fase de su aterradora batalla. Ed y Lorraine Warren llegaron a West Pittston en 1986, trayendo consigo décadas de experiencia en la investigación de lo paranormal. Ed era un demonólogo autodidacta, reconocido por la Iglesia Católica y el único laico autorizado a realizar exorcismos en su época. Lorraine, por su parte, era una clarividente y médium de gran sensibilidad, capaz de percibir presencias y energías que otros no podían. Su enfoque era una combinación única de investigación metódica y sensibilidad psíquica, respaldada por una profunda fe religiosa. Para los Smurl, su llegada fue como ver aparecer a la caballería en el último momento. Eran profesionales serios que no se burlaron de sus experiencias, sino que las escucharon con atención y empatía. Desde el momento en que entraron en la casa de Chase Street, los Warren supieron que se enfrentaban a algo poderoso y malévolo. Lorraine sintió inmediatamente la presencia de múltiples entidades. Describió la casa como un pozo negro de energía negativa. Según su percepción, no se trataba de un simple fantasma o de un espíritu humano atrapado, sino de una infestación demoníaca compleja. Identificó la presencia de al menos 4 entidades distintas. 3 de ellas eran espíritus menores, pero la cuarta era un demonio poderoso y antiguo que parecía ser el líder y la fuente principal del tormento de la familia. Esta confirmación, aunque aterradora, fue un alivio para los Smurl. Finalmente, alguien validaba su terrible experiencia. Los métodos de los Warren eran sistemáticos. Ed se encargaba de la parte técnica y de la investigación histórica. Entrevistó a cada miembro de la familia por separado para corroborar sus testimonios.
buscó patrones en la actividad y documentó cada incidente. Colocó grabadoras de audio en toda la casa con la esperanza de capturar voces o sonidos anómalos, lo que se conoce como fenómenos de voz electrónica o EVP. También instaló crucifijos bendecidos y agua bendita en puntos estratégicos de la casa para provocar una reacción de las entidades y medir su fuerza. Mientras tanto, Lorraine realizaba recorridos psíquicos, utilizando su don para identificar los puntos focales de la actividad paranormal y para comunicarse, si era posible, con las presencias. Los Warren concluyeron rápidamente que la casa de los Smurl estaba bajo el asedio de una fuerza demoníaca. Según su investigación, el demonio principal había estado latente en la propiedad durante mucho tiempo y por alguna razón se había activado y había atraído a otros espíritus menores para fortalecerse. La presencia de las niñas, en plena pubertad, pudo haber actuado como un catalizador, ya que la energía de la adolescencia es a menudo citada en círculos paranormales como una fuente de poder para las entidades. Los Warren explicaron a los Smurl que no estaban locos, sino que eran víctimas de un ataque espiritual deliberado. Su diagnóstico fue claro: la casa necesitaba una intervención religiosa seria, incluyendo múltiples exorcismos. Con el diagnóstico de una infestación demoníaca, los Warren iniciaron una confrontación directa. Su estrategia se basaba en la fe católica. Ed, armado con su conocimiento como demonólogo, comenzó a provocar a la entidad principal. Recorría la casa recitando oraciones en latín, desafiando al demonio a manifestarse. Utilizaba agua bendita, rociándola en las habitaciones donde la actividad era más intensa. La respuesta no se hizo esperar. La casa estalló en un caos paranormal. Los golpes se volvieron ensordecedores, los objetos volaban por las habitaciones con una violencia nunca antes vista, y una temperatura gélida invadía repentinamente los espacios. La entidad respondía a la provocación con una demostración de fuerza bruta, dejando claro que no abandonaría su territorio sin luchar. Durante sus investigaciones, los Warren lograron reunir algunas pruebas. Capturaron grabaciones de audio que contenían gruñidos guturales, susurros y golpes que no tenían una fuente explicable. En una ocasión, mientras Ed desafiaba a la entidad, un espejo se desprendió de la pared y se hizo añicos. Varios testigos, incluyendo periodistas que cubrían el caso, afirmaron haber presenciado fenómenos inexplicables, como bajadas bruscas de temperatura o haber visto sombras moverse. Aunque no consiguieron una prueba definitiva e irrefutable, como una fotografía clara de un espíritu, la acumulación de evidencias circunstanciales y testimonios de testigos presenciales era abrumadora. Para los Warren y los Smurl, las pruebas eran más que suficientes. El equipo de los Warren no se limitó a la provocación. También intentaron realizar rituales de limpieza y bendición en la casa. Estos rituales implicaban oraciones continuas, el uso de reliquias religiosas y la quema de incienso bendecido. El objetivo era debilitar a las entidades y fortalecer espiritualmente a la familia, creando un escudo de protección a su alrededor. Sin embargo, estos intentos parecían tener un efecto temporal. La actividad disminuía durante un corto periodo después de un ritual, dando a la familia un breve respiro, pero siempre regresaba, a menudo con más furia que antes. Era como intentar apagar un gran incendio con un pequeño cubo de agua. La fuerza a la que se enfrentaban era resistente y tenaz. La frustración comenzó a hacer mella en todos. Los Warren se dieron cuenta de que las bendiciones y los rituales menores no serían suficientes. La entidad principal estaba demasiado arraigada y era demasiado poderosa. La única solución, en su opinión, era un exorcismo formal de la casa, un rito que solo podía ser autorizado y realizado por la Iglesia Católica. Presionaron a la diócesis de Scranton para que interviniera oficialmente. La Iglesia, sin embargo, se mantuvo cautelosa. Realizar un exorcismo es un paso extremo y requiere pruebas irrefutables de posesión demoníaca, no solo de infestación de un lugar. Esta burocracia y escepticismo institucional se convirtieron en un nuevo obstáculo, dejando a los Smurl y a los Warren en un limbo desesperante. Ante la reticencia de la diócesis, los Warren decidieron tomar la iniciativa. Organizaron 3 exorcismos menores o ritos de liberación en la casa, con la ayuda de un sacerdote que accedió a participar de manera no oficial, el padre Robert McKenna. Estos rituales eran intensos y agotadores. El sacerdote, junto a Ed Warren, se enfrentaba directamente a la entidad,
comandándola en nombre de Dios para que abandonara la casa y dejara en paz a la familia. Recitaban el ritual romano, el texto oficial de exorcismo, mientras sostenían crucifijos y rociaban agua bendita. La familia, por su parte, se reunía en otra habitación, rezando el rosario para dar apoyo espiritual a la batalla que se libraba en su hogar. Las reacciones de la entidad durante estos rituales fueron violentas y aterradoras. Según los testigos, se escuchaban sonidos de cerdos y gruñidos bestiales por toda la casa. Los muebles se sacudían violentamente y un olor nauseabundo a azufre impregnaba el aire. En una ocasión, Janet afirmó haber sido levantada en el aire y arrojada al otro lado de la habitación. Jack también fue atacado, sintiendo arañazos y golpes de una fuerza invisible. El demonio parecía estar luchando con todas sus fuerzas, manifestando su poder para intimidar a los que intentaban expulsarlo. Era una guerra espiritual en toda regla, una confrontación directa entre la fe y una malevolencia ancestral. A pesar de la ferocidad de la batalla, los resultados de estos exorcismos fueron ambiguos y en última instancia decepcionantes. Después de cada ritual, la actividad paranormal disminuía notablemente durante algunas semanas. La familia experimentaba un periodo de calma relativa, una paz frágil que les daba esperanzas de que la pesadilla hubiera terminado. Sin embargo, la tranquilidad nunca duraba. Lentamente, los fenómenos regresaban. Primero los susurros, luego los olores y finalmente los ataques físicos. Era como si el demonio simplemente se retirara para recuperar fuerzas, solo para volver con una nueva estrategia. La entidad parecía estar jugando con ellos, demostrando que no podía ser derrotada tan fácilmente. Finalmente, en 1986, después de una considerable presión mediática y la insistencia de los Warren, la diócesis de Scranton autorizó una investigación formal. Enviaron a un equipo de investigadores, incluyendo a un sacerdote y un psicólogo, para evaluar la situación. Después de varias visitas y entrevistas, el sacerdote asignado, el padre Michael O'Shea, realizó un cuarto y último exorcismo en la casa. Este fue un rito oficial de la iglesia. Sin embargo, al igual que los anteriores, solo proporcionó un alivio temporal. La entidad parecía estar tan profundamente anclada a la casa o a la familia que ni siquiera el poder de un rito oficial de la iglesia podía expulsarla permanentemente. Para los Smurl, esta fue la última gota. El fracaso de los exorcismos para resolver permanentemente el problema dejó a la familia Smurl en un estado de profunda desesperación y agotamiento emocional. Habían puesto todas sus esperanzas en la intervención de los Warren y de la iglesia, y ver que incluso esos esfuerzos no eran suficientes fue un golpe devastador. El constante ciclo de terror, esperanza y decepción les pasó una factura psicológica inmensa. Vivían con un miedo crónico que afectaba cada aspecto de sus vidas. La casa, el lugar que debía ser su refugio, se había convertido en un campo de batalla del que no podían escapar. El estrés postraumático era evidente en cada miembro de la familia. La atención mediática, que al principio fue una herramienta para buscar ayuda, se convirtió en una carga insoportable. Los Smurl se sintieron utilizados por los medios, que a menudo sensacionalizaban su historia sin comprender el verdadero sufrimiento que padecían. La comunidad de West Pittston estaba dividida. Mientras algunos los apoyaban, muchos otros los veían como fraudes que habían traído una atención no deseada a su tranquilo pueblo. Esta división social los aisló aún más. Se sentían juzgados y observados constantemente, no solo por la entidad en su casa, sino también por el mundo exterior. La presión se volvió tan intensa que afectó sus relaciones personales y su capacidad para llevar una vida normal. En 1987, después de casi 13 años de tormento y habiendo agotado todas las opciones, Jack Smurl tomó una decisión drástica. Perdió su trabajo debido al estrés y a la atención mediática constante, y esto fue el catalizador final. La familia no podía más. Decidieron que la única forma de recuperar algo de paz era abandonar la casa de Chase Street. Se mudaron a otro lugar, esperando dejar atrás la pesadilla. Sin embargo, según sus relatos, algunos fenómenos de baja intensidad los siguieron a su nuevo hogar, lo que sugiere que la entidad podría haberse apegado no solo a la casa, sino también a la propia familia. A pesar de ello, la intensidad de la actividad disminuyó significativamente después de la mudanza.
El desenlace del caso Smurl es agridulce y complejo. La familia finalmente encontró una relativa paz, pero a un costo muy alto. Tuvieron que abandonar su hogar, su comunidad y su vida anterior. El legado emocional de la experiencia los acompañaría para siempre. Publicaron un libro sobre su calvario, The Haunted, que más tarde se convirtió en una película para televisión, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros y validar su experiencia. Para el mundo, el caso Smurl se convirtió en uno de los expedientes paranormales más famosos y controvertidos de la historia moderna. Un relato que sigue generando debate entre creyentes y escépticos. La casa de Chase Street quedó como un monumento silencioso a su terrible experiencia. El caso Smurl nos obliga a mirar hacia el abismo de lo desconocido, a cuestionar los límites de nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa de West Pittston? Para los escépticos, la historia es un producto del estrés, la sugestión masiva y el deseo de atención, una alucinación compartida magnificada por los medios y por investigadores predispuestos a encontrar lo paranormal. Sin embargo, para los creyentes y para la propia familia, fue una batalla real y aterradora contra fuerzas que trascienden la explicación científica. El caso se sitúa precisamente en esa frontera gris, donde la fe y la duda chocan y donde las respuestas fáciles no existen. Nos enseña que la experiencia humana es, a veces, mucho más extraña de lo que la ciencia puede medir. Independientemente de si uno cree o no en la narrativa paranormal, el sufrimiento de la familia Smurl fue innegablemente real. El miedo que sintieron, el estrés que padecieron y el ostracismo que sufrieron son hechos documentados. Su historia es un poderoso recordatorio del impacto devastador que los fenómenos inexplicables pueden tener en la vida de personas corrientes. Nos muestra la fragilidad de nuestra sensación de seguridad y cómo la irrupción de lo anómalo puede destrozar la normalidad de un día para otro. El caso nos invita a tener empatía por aquellos que viven experiencias que no podemos comprender, a escuchar antes de juzgar, porque su terror, para ellos, es la única realidad que importa. El caso también pone de relieve el conflicto entre la fe, la ciencia y la experiencia personal. Los Smurl buscaron ayuda en la religión, pero encontraron una burocracia lenta y escéptica. La ciencia, por su parte, no tenía herramientas para abordar su problema, relegándolo al campo de la psicología. Solo encontraron validación en el mundo de la investigación paranormal, un campo a menudo marginado. Esta tensión nos enseña que puede haber realidades o dimensiones de la experiencia humana que nuestros sistemas de conocimiento actuales no están equipados para manejar. Nos obliga a ser humildes y a reconocer que puede haber más cosas en el cielo y en la tierra de las que soñamos en nuestra filosofía. Al final, el misterio de la casa de Chase Street perdura. La historia de los Smurl no ofrece un final claro y satisfactorio. No hay una confesión, ni una explicación científica definitiva, ni una victoria clara sobre el mal. Y es precisamente en esta ambigüedad donde reside su poder duradero. El caso Smurl es un expediente abierto en los archivos de lo insólito, un eco que nos recuerda que no tenemos todas las respuestas. Nos enseña que, a veces, en la vida cotidiana, las sombras pueden alargarse y tomar formas que desafían toda lógica, dejándonos solos con nuestras preguntas, mirando hacia una oscuridad que nos devuelve la mirada.